Ella me dijo que los cónyuges no estaban invitados. Eso fue todo lo que necesité. Y sonreí y dije, está bien, cariño. Ve a celebrar. Te lo mereces. Y ella me besó en la mejilla, alisó el cuello de mi camisa de vestir y me dijo que no me quedara esperándola. Mi nombre es Carter Brennan. Tengo 43 años. He sido profesor de historia de secundaria en la Academia Preparatoria Jefferson en Columbus, Ohio, durante los últimos 11 años. Antes de eso, pasé 4 años enseñando en una escuela secundaria con fondos insuficientes en el lado este de la ciudad mientras asistía a la escuela nocturna para obtener mi maestría. No soy el tipo de hombre que aparece en los titulares. Entrené al equipo de béisbol universitario junior en la primavera. Corrijo trabajos en la mesa de la cocina los domingos por la mañana. Hago un asado bastante bueno. O al menos eso es lo que mi esposa Paige solía decirme. ¿Solía? He estado casado con Paige Brennan durante 9 años. Es directora de marketing en Aseford & Cole Consulting, una de esas firmas pulcras que ocupa 3 pisos de la torre Nationwide en el centro de Columbus. Paige es inteligente, motivada y genuinamente talentosa. Estaba orgulloso de ella. Quiero dejar eso en claro desde el principio. Pasara lo que pasara entre nosotros, lo que sea que descubrí la noche de la fiesta de su ascenso, mi orgullo por lo que había construido profesionalmente era real. Trabajó por todo lo que ganó. Pero me estoy adelantando. La fiesta se celebró en la azotea del Meridien, un hotel en Nordic Street con esos toldos de color azul marino intenso y las guirnaldas de luces que hacían que el horizonte de Columbus brillara como algo sacado de una revista. Lo sé porque había pasado por allí docenas de veces. Lo sé porque cuando Paige me habló por primera vez del lugar 3 semanas antes del evento, sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en meses. Va a ser increíble, dijo, dejando su teléfono boca abajo sobre el mostrador. La firma no está escatimando en gastos. Suena como una gran noche, le dije. No puedo esperar. Hizo una pausa solo por un segundo. La más mínima vacilación, como un rasguño en un tocadiscos. En realidad, dijo, los socios decidieron que fuera solo para empleados. Sin cónyuges, sin acompañantes. Es más una reunión profesional que una verdadera celebración. Asentí lentamente. Tiene sentido. Pero no tenía sentido. No del todo. Porque 2 meses antes, había asistido a la gala anual de invierno de la firma junto a Paige, sentado en una mesa con 3 de sus colegas y sus esposos y esposas. Recordaba la tarjeta de asiento. Recordaba el pollo marsala. Recordaba haberle dado la mano al propio Derek Ashford, el socio fundador, que había pasado 10 minutos diciéndome qué activo tan notable era mi esposa para su empresa. Los cónyuges habían sido muy bienvenidos esa noche. No saqué el tema. Solo sonreí, le dije que se divirtiera mucho y comencé a recoger los platos de la cena. Antes de continuar, si esta historia te está llegando, si algo en ella ya te resulta familiar, adelante y presiona ese botón de suscribir ahora mismo. Deja un comentario abajo. Dime si alguna vez has tenido esa sensación silenciosa y terrible de que algo no cuadra, pero no puedes demostrarlo. Y dale me gusta a este vídeo porque te prometo que no vas a creer a dónde va esta historia. Durante 2 semanas después de esa conversación en la cena, me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Paige estaba bajo un estrés enorme. Había estado trabajando para este ascenso a directora durante casi 2 años, y la recta final había sido brutal. Noches tardías, llamadas de fin de semana. Se había perdido la ceremonia de fin de año de mi escuela debido a una fecha límite de un cliente. Estas cosas suceden en los matrimonios. La gente se ve arrastrada en diferentes direcciones. Pero entonces encontré el recibo. No estaba husmeando. Quiero ser claro al respecto. Estaba buscando la tarjeta de garantía de nuestro lavavajillas, que había comenzado a hacer un sonido como si un animal muy pequeño estuviera atrapado dentro. Las tarjetas de garantía estaban en el cajón de trastos de la cocina, archivadas en una pequeña carpeta de acordeón que Paige había organizado cuando nos mudamos por primera vez a nuestra casa en Worthington. Estaba hojeando las secciones buscando las tarjetas de los electrodomésticos cuando lo encontré. Un recibo de restaurante doblado por la mitad.
La fecha era un jueves por la noche 6 semanas antes. El restaurante era Verona, un lugar italiano de lujo en Broad Street. Le había sugerido ir allí para nuestro aniversario la primavera pasada, y Paige había dicho que era demasiado caro. La cuenta era para 2 personas. El total era de $340. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo sosteniendo ese recibo. Mi primer pensamiento, y no estoy orgulloso de esto, fue que tal vez había llevado a un cliente a cenar. Eso sucedía todo el tiempo en su mundo. Pero las cenas con clientes se cargaban a la tarjeta de la empresa. Tenían que hacerlo por motivos fiscales. Paige me lo había dicho ella misma. Volví a guardar el recibo. Tomé una decisión en ese momento que probablemente a la mayoría de la gente le parecerá extraña, pero si han seguido historias como la mía, lo entenderán. Decidí no confrontarla. Todavía no. Decidí observar. Soy profesor de historia. Lo más importante que he tratado de transmitir a mis alumnos durante 11 años es esto: nunca hagas un juicio hasta que tengas toda la evidencia. Fuentes primarias, contexto, corroboración. Construyes tu caso antes de presentar tu argumento. No entras en la habitación lanzando acusaciones que no puedes respaldar porque una vez que haces eso, pierdes la ventaja de la información. El otro lado cierra filas. La historia cambia. Los detalles desaparecen. Así que observé. Durante las siguientes 2 semanas, presté atención de una manera que no lo había hecho en años. No una observación obsesiva y paranoica, solo con los ojos abiertos. Paige había comenzado a llevar su teléfono de manera diferente. Solía estar en el cargador de su mesita de noche. Ahora estaba en su bolso o en su mano o boca abajo en el mostrador del baño cuando estaba en la ducha. Se reía de los mensajes de texto de manera diferente a como solía hacerlo. Hay una forma particular en que una persona se ríe cuando intenta reprimirla frente a otra persona. Con los labios apretados, una pequeña exhalación por la nariz. Paige había estado haciendo eso y había comenzado a usar perfume para ir a trabajar de nuevo. Había dejado de hacerlo hacía unos 2 años. Dijo que había leído algo sobre fragancias y la calidad del aire en los espacios de oficina. Pero 3 semanas antes de la fiesta de ascenso, apareció una nueva botella en su tocador. Maison Margiela, algo limpio y ligeramente floral. Lo usaba todas las mañanas cuando se iba. Me di cuenta de todo. No dije nada. Luego llegó la fiesta. El jueves del evento, llegué a casa de la escuela y encontré a Paige ya preparándose. Estaba en el tocador de nuestro dormitorio con un vestido negro que nunca había visto antes. Pendientes de esmeralda oscura que captaban la luz. Se veía hermosa. Se lo dije, y lo decía en serio. ¿Cómo me veo?, preguntó, dando una vuelta. Como alguien que se merece el ascenso que está recibiendo, dije. Ella sonrió. No te quedes despierto. Estas cosas siempre terminan tarde. Me besó en la mejilla y recogió su bolso de mano. Hay pasta sobrante en la nevera. Esperé hasta que oí su coche salir marcha atrás del camino de entrada. Luego subí, me cambié de ropa y conduje hasta una tienda de segunda mano en Morse Road por la que había pasado 1000 veces, pero en la que nunca había entrado. Necesito detenerme aquí y explicar algo. El plan que estoy a punto de describirles no fue un esquema elaborado y premeditado. No surgió de un lugar de rabia o venganza. Surgió del instinto de un maestro. Necesitaba ver la evidencia con mis propios ojos en tiempo real en un entorno donde nadie esperaba que estuviera. Necesitaba saber la verdad antes de decidir qué hacer con ella. En la tienda de segunda mano, compré una camisa de vestir blanca de botones, un chaleco negro y un par de pantalones negros lisos. $9 en total. La camisa me quedaba un poco grande, pero nada que un rápido fajado no pudiera arreglar. Fui al CVS de al lado y compré un par de gafas de montura negras sencillas que no necesitaba. Ahora tengo barba, que empecé a dejarme crecer hace unos 8 meses. Paige prefería cuando estaba bien afeitado, pero la mantuve de todos modos. Esa noche, la barba y las gafas cambiaron mi silueta lo suficiente como para resultar, como mucho, vagamente familiar en lugar de reconocible. Aparqué en una calle lateral de Nortic,
Entré por la entrada de la planta baja del Meridien y encontré las escaleras de servicio. Esto es lo que pasa con Columbus y con los eventos de hotel específicamente. El personal de catering, especialmente el personal temporal contratado a través de agencias para eventos de una noche, es esencialmente invisible. No porque los invitados sean crueles, sino porque hay un entendimiento, un contrato social de que estos trabajadores son parte del entorno. Llevan bandejas. Rellenan vasos. Desaparecen. Había estado en suficientes eventos para recaudar fondos de la escuela y galas del distrito a lo largo de los años como para entender cómo funcionaba esta maquinaria. Camina con determinación. Lleva algo. Da la impresión de que perteneces a la tarea, no a la sala. Encontré un carrito de servicio cerca del grupo de ascensores en el cuarto piso que había sido cargado con bandejas de aperitivos y aún no había sido subido. Me subí al ascensor de servicio detrás de dos miembros reales del personal de catering que me miraron, asintieron y volvieron a su conversación sobre si los Clippers iban a llegar a los playoffs. Asentí como si fuera un tema sobre el que tenía opiniones. La azotea era impresionante. Le daré ese crédito a Ashford & Cole. Las guirnaldas de luces, el horizonte, el olor del final del verano en el centro de Columbus, esa mezcla particular de hormigón cálido y humo de puestos de comida y algo floral del jardín de la azotea de quienquiera que estuviera a una manzana de distancia. Mesas redondas con manteles blancos, una barra libre a lo largo de la pared del fondo, tal vez 70, 80 personas, todas vestidas como se viste la gente que trabaja en consultoría de marketing cuando está celebrando, elegantes sin esforzarse demasiado. Dejé mi bandeja en una mesa de servicio y comencé a recorrer la sala. Los primeros 15 minutos transcurrieron sin incidentes. Vi a dos de los colegas de Paige que había conocido en eventos anteriores de la empresa. Ninguno de ellos me miró dos veces. Ofrecí aperitivos. La gente me dio las gracias y seguí adelante. El truco con este tipo de cosas es no dejar de moverse nunca, nunca hacer contacto visual por más de un segundo y nunca merodear. Encontré a Paige cerca de la barra en el extremo más alejado de la azotea. Estaba de pie en un pequeño grupo de colegas, riendo, animada de una manera que no había estado en casa en meses. Verla así, feliz y viva en una habitación llena de gente, hizo que algo complicado sucediera en mi pecho porque se veía genuinamente feliz. Y yo no había sido la fuente de esa felicidad en mucho tiempo. A su lado había un hombre que no reconocí. Alto, tal vez de 32, 33 años, con cabello oscuro y el tipo de postura segura y relajada que proviene de mucho dinero o mucha atención o ambos. Su nombre, como descubriría más tarde, era Ryan Calvel. Era un gerente de cuentas senior que se había unido a la firma hacía 14 meses desde una firma en Chicago. Lo que noté antes de saber su nombre o cualquier otra cosa sobre él fue su mano. Descansaba en la parte baja de la espalda de Paige. No de una manera colegial, no de la manera en que podrías guiar a alguien a través de una habitación llena de gente. Era un gesto familiar, un gesto posesivo, la mano de un hombre que estaba acostumbrado a estar en esa posición particular, y Paige no se apartaba de ella. Me volví hacia la estación de aperitivos. Mis manos estaban firmes. Me sorprendió eso. Había esperado algún tipo de reacción física, ira o náuseas, o el impulso de cruzar la habitación y decir algo. Pero lo que sentí en cambio fue más como el lento y frío asentamiento de un hecho. El tipo de sensación que tienes cuando un estudiante entrega un trabajo que confirma una teoría que habías estado desarrollando durante semanas. Ya lo sabía. Probablemente lo había sabido durante semanas. Verlo no rompió algo. Simplemente completó la imagen. Seguí trabajando en la sala. Rellené copas de champán. Recogí platos vacíos. Y escuché. 40 minutos después del inicio del evento, estaba cerca de la barandilla norte cuando escuché algo que me dejó helado. Dos mujeres de la firma estaban de pie juntas. Una de ellas, una pelirroja con un vestido verde, la otra una mujer más pequeña con un brazalete de plata que captaba la luz cada vez que movía las manos. Hablaban en ese medio susurro confidencial que significa que habían tomado 2 o 3 copas de vino y habían olvidado que el personal de catering podía oírlas. Habla de su marido constantemente, dijo la pelirroja. ¿Cómo constantemente? Cada vez que alguien menciona algo sobre su vida hogareña, ella cambia de tema.
Vamos a cenar con Carter este fin de semana. Carter y yo estamos pensando en tener un perro. Carter esto, Carter aquello. Interesante, dijo la otra mujer en un tono que indicaba que no era para nada interesante, sino más bien inquietante. Mientras tanto, la pelirroja inclinó la cabeza en dirección a donde estaban Paige y Ryan. 3 meses al menos, por lo que he oído. Dejé mi bandeja con cuidado sobre la superficie más cercana. Mi mandíbula estaba tensa pero controlada. Habla de su marido constantemente. Hay algo singularmente desorientador en enterarse de que tu esposa habla de ti a sus colegas mientras te los oculta a ti. Significa que la mentira que estaba viviendo no consistía en borrarme. Consistía en compartimentar. Yo existía en el relato, un marcador de posición para la normalidad, una prueba de que todavía era una mujer casada con una vida doméstica estable. Mientras que algo completamente diferente existía en las habitaciones de hotel y los teléfonos boca abajo y los recibos de restaurante doblados en el fondo del cajón de las garantías. Recogí mi bandeja de nuevo y me alejé de la barandilla. 15 minutos después, vi a Paige excusarse del grupo. Caminó hacia la esquina más alejada de la terraza de la azotea, cerca de una partición decorativa de celosía y hiedra trepadora, y sacó su teléfono. Escribió por un momento, sonrió a lo que sea que regresó, luego lo guardó. Ryan Calvel, que había estado fingiendo hablar con un colega cerca de la barra, miró una vez por encima del hombro y siguió su camino con la mirada. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Me quedé otros 25 minutos. El tiempo suficiente para confirmarlo todo. El tiempo suficiente para ver a Ryan inclinarse y decirle algo al oído cuando la multitud se espesó y el ruido aumentó. El tiempo suficiente para verla reír y presionar brevemente su mano contra el pecho de él antes de retroceder como si lo hubieran hecho 100 veces y hubieran practicado la cantidad exacta de distancia requerida. Y luego me fui. Tomé el ascensor de servicio para bajar. Caminé por el vestíbulo, pasé la recepción, pasé a la pareja que discutía sobre la hora de su reserva, pasé al botones que arreglaba el equipaje junto a la puerta, y salí al calor de agosto de Nordic Street. Caminé hasta mi coche. Me senté en el asiento del conductor durante 10 minutos sin arrancar el motor. Luego conduje a casa a Worthington. Preparé una taza de té. Me senté en la mesa de la cocina donde corregía trabajos los domingos por la mañana. Pensé en lo que quería hacer con lo que había visto. Aquí está la parte que no creo que la gente espere cuando escucha una historia como esta. No lloré. No tiré nada. No volví al hotel y entré en la fiesta y dije las cosas que un hombre en una película diría. Me senté en la mesa de mi cocina con una camisa de segunda mano y sentí, más que nada, un agotamiento profundo y clarificador. No el agotamiento de una noche, el agotamiento de meses de malestar de bajo grado, de tratar de convencerte de que las cosas que notabas no significaban lo que parecían. Ese agotamiento se levantó de una vez, y debajo solo había silencio. Pensé en 9 años. Pensé en el apartamento en Short North, donde habíamos vivido nuestros primeros 3 años de matrimonio, el que tenía el radiador que resonaba todo el invierno y el vecino del tercer piso que practicaba la batería los domingos por la mañana. Pensé en el viaje por carretera a las Smoky Mountains el verano después de nuestro tercer aniversario, cuando Paige tuvo una intoxicación alimentaria en algún lugar fuera de Gatlinburg y conduje 4 horas para encontrar la única farmacia abierta a medianoche. Pensé en el aborto espontáneo en el 6º año, del que nunca hablamos lo suficiente, lo que podría ser parte de la larga historia de cómo llegamos aquí, si soy honesto. Pensé en el hecho de que ella todavía hablaba de mí a sus colegas. Carter esto, Carter aquello. Y no podía decidir si eso era triste o insultante o ambas cosas. Paige llegó a casa a las 11:45. Yo todavía estaba en la mesa de la cocina, el té ya frío. Se sobresaltó cuando me vio. «Todavía estás despierto», dijo. «Lo estoy», dije. Dejó su bolso de mano en el mostrador. Algo en mi quietud debió de registrarse porque no se lanzó inmediatamente al resumen de la velada como solía hacer después de los eventos de la firma. Simplemente se quedó allí con su vestido negro y su perfume nuevo y me observó. «¿Cómo estuvo?», pregunté. «Bien», dijo. «Lugar encantador, gente agradable, buena asistencia. Tal vez 70, 80 personas». Abrió el refrigerador,
miró nada en particular, lo cerró de nuevo. ¿No comiste la pasta? No tenía hambre, dije. Se giró y me miró directamente por primera vez desde que había entrado. Algo estaba cambiando en su rostro. El color, la tranquilidad. Estaba leyendo la situación como lo hace la gente inteligente, como siempre lo había hecho. Carter, dijo lentamente. ¿Qué está pasando? La miré por un largo momento. A mi esposa con su vestido de fiesta de ascenso, a la mujer que me dijo que los cónyuges no estaban invitados, a la mujer que aparentemente hablaba de mí constantemente a las personas a las que se ocultaba de mí. Creo, dije, que tenemos que hablar. No esta noche, pero pronto. ¿Sobre qué? Preguntó, aunque pude oír en su voz que ya lo sabía. Sobre la honestidad, dije. Sobre cómo han sido realmente los últimos meses desde mi punto de vista. Sobre Ryan Calvel. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. La onda en su rostro fue inmediata e inconfundible. Un destello de algo crudo antes de que la compostura se reafirmara. Era buena en la compostura. Siempre había admirado eso de ella. Carter, comenzó. No esta noche, dije. Me levanté, recogí mi taza de té frío y la puse en el fregadero. No estoy enojado en este momento. Necesito que entiendas eso. No voy a quedarme aquí y gritar, y tú no vas a quedarte aquí y mentir. Vamos a dormir y mañana, cuando llegue a casa de la escuela, tendremos la conversación que deberíamos haber tenido hace 3 meses. Ella no dijo nada. Pasé a su lado hacia el pasillo, luego me detuve. Paige, dije. Todavía estaba de pie junto al mostrador, sin moverse. Me alegro de que hayas conseguido el ascenso, dije. Lo digo en serio. Sea lo que sea verdad, lo digo en serio. Subí las escaleras. La conversación de la noche siguiente fue las 2 horas más difíciles de mi vida adulta. Te lo diré sin rodeos. No empecé con el hecho de que había estado en la fiesta. Empecé con todo lo que había sucedido antes. El recibo de Verona, el cambio en su comportamiento con el teléfono, el perfume, el historial del GPS que no sabía que había notado en la cuenta familiar compartida que nunca nos habíamos molestado en separar. La forma en que había dejado de preguntar por mi equipo de béisbol o mis alumnos. La forma en que las conversaciones se habían reducido a la logística, las comidas, los horarios, el mantenimiento básico de una vida compartida sin ninguna conexión real debajo. Le conté todo metódicamente, de la manera en que presentaría evidencia a una clase escéptica. Sin enojo, sin lágrimas, simplemente claro. Lloró, lo que esperaba. Lo negó inicialmente, lo que también esperaba, pero fui paciente y finalmente dejó de negar. Ryan Calvel había estado en su vida desde enero. No un desliz de una noche, sino una genuina y prolongada otra relación que había estado corriendo en paralelo a la nuestra durante 8 meses. Me dijo que no había tenido la intención de que sucediera, que es lo que dice la gente cuando necesita creer que las cosas que implicaron una planificación considerable de alguna manera ocurrieron espontáneamente. Luego le dije que había estado en la fiesta. La expresión de su rostro fue algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. No culpa, aunque había culpa. Era más cercano al shock. El descubrimiento de que la situación que había construido, la cuidadosa arquitectura de separación y compartimentación, tenía un fallo que no había anticipado. Su esposo, el tranquilo profesor de historia que hacía asado y entrenaba al béisbol universitario junior, se había puesto un chaleco de segunda mano y había entrado en su mundo sin ser invitado. ¿Estuviste allí?, susurró. Estuve allí, dije. Me preguntó qué había visto. Se lo conté, no con crueldad, solo de manera objetiva, su mano en la parte baja de su espalda. La forma en que ella había seguido su mirada cuando pensaba que nadie estaba mirando. La partición de Yedra. El silencio después de eso duró casi 1 minuto completo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Su voz era muy pequeña. Había estado pensando en la respuesta a esa pregunta desde las 11 de la noche anterior. Lo que estoy a punto de decirte es la parte que probablemente sorprende más a la gente porque no pedí el divorcio esa noche. No llamé a un abogado.
No empaqué una maleta y me fui a quedar con mi hermano en Dublín, Ohio. Aunque lo pensé, lo que hice fue algo más difícil. Le pedí la verdad, no una versión curada y suavizada de los eventos diseñada para hacer la confesión lo más indolora posible. La verdad real. Cada pedazo de ella que estuviera dispuesta a darme. Y luego le dije que necesitaba 3 cosas. Primero, lo de Ryan Caldwell tenía que terminar, no reducirse, no concluirse gradual y respetuosamente, terminar. Segundo, necesitábamos ir a un terapeuta, no un mediador de parejas que nos ayudara a negociar sentimientos, sino un terapeuta real que pudiera ayudarnos a entender cómo habíamos llegado aquí. Porque creía que había un cómo. El aborto espontáneo que nunca procesamos realmente. Los años que ella había pasado sintiéndose ignorada en su carrera, mientras que yo, aunque inconscientemente, hablaba de mi propia vida profesional con más entusiasmo del que jamás mostré por la suya. La forma lenta en que dejamos de sentir curiosidad el uno por el otro. Tercero, tenía que ser completamente transparente sobre lo que había sucedido y por cuánto tiempo. No más bordes suaves. Había estado viviendo en una niebla de medias verdades durante meses. Si íbamos a tener alguna oportunidad, necesitaba que la niebla se disipara. Paige aceptó las 3. Si las cumpliría era una pregunta diferente, y una que no podía responder esa noche, pero algo en ella aceptó. Actualmente han pasado 8 meses desde esa noche de jueves en la azotea del Meridien. No voy a decirte que todo está arreglado porque eso sería deshonesto. Y si hay una cosa que este año ha despojado hasta los cimientos, es mi apetito por la deshonestidad. Lo que puedo decirte es que todavía estamos en terapia. Vamos cada 2 miércoles por la noche a una oficina en Ollentayne River Road, a una mujer llamada doctora Susan Harley, que tiene una forma tranquila e inquebrantable de hacer preguntas que nos hace sentir a ambos simultáneamente comprendidos y ligeramente incómodos, que es probablemente exactamente como se supone que debe sentirse la terapia. Ryan Caldwell ya no está en Ashford & Cole. Paige le pidió que renunciara discretamente, y lo hizo. Me dijo que esa conversación fue el momento profesional más difícil de su vida. Le creí. El teléfono boca abajo, ahora vive de nuevo en la mesita de noche. El mes pasado, por primera vez desde que puedo recordar claramente, Paige me preguntó sobre el equipo de béisbol. No de la manera en que preguntas sobre algo porque te sientes obligado, sino con preguntas de seguimiento reales. Recordó el nombre del chico que había estado luchando con su postura en marzo y preguntó cómo le había ido en el torneo de fin de temporada. Tuve que asimilar eso por un segundo. Era algo tan pequeño y se sintió como agua después de una sequía muy larga. No sé cómo termina esto. Quiero ser honesto contigo sobre eso porque los guiones que atan todo prolijamente al final no te están haciendo ningún favor. Los matrimonios reales son negociaciones continuas entre 2 personas que siempre están cambiando. Lo que sé es que la mentira se ha ido. Y la versión de nuestra vida que se construyó sobre esa mentira, por muy cómoda que pareciera desde fuera, se ha ido con ella. Lo que estamos construyendo ahora es algo más pequeño y más lento y considerablemente más frágil. Pero es nuestro. Realmente nuestro, tal vez por primera vez. Hay algo que les digo a mis alumnos cada año al comienzo de la unidad de historia sobre fuentes primarias. Les digo que la suposición más peligrosa en cualquier investigación es que ya sabes lo que la evidencia va a decir. Tienes que entrar genuinamente abierto a estar equivocado. Tienes que estar dispuesto a encontrar algo que cambie todo lo que creías entender. Entré en esa azotea con un chaleco de segunda mano esperando confirmar lo que ya sospechaba. Lo que no esperaba era cuán mucho más complicada sería la verdad. Esperaba traición. No esperaba descubrir que mi esposa se había estado aferrando a nuestro matrimonio como a una atadura mientras simultáneamente hacía todo lo posible por escapar de él. No esperaba ver que la mentira que estaba viviendo era tan agotadora para ella como la que me estaba haciendo pasar a mí. No estoy excusando nada. Permíteme ser claro al respecto. Tomó decisiones que me hirieron de maneras que todavía estoy superando con la doctora Harley cada 2 miércoles. Pero entiendo más ahora que la noche en que encontré ese recibo de restaurante en el fondo del cajón de las garantías. Sobre cómo los matrimonios se enfrían. Sobre cómo las personas buscan calor en la dirección equivocada.
sobre cómo hablamos de las personas que más amamos a todos excepto a las propias personas. Carter esto, Carter aquello. Si vas a hablar de tu pareja con todos los que te rodean, considera hablar con ellos primero. Esa es la lección más simple que sé cómo extraer de todo esto. Y si algo en tu vida no cuadra, adelante y mira, no con ira, con los ojos abiertos y las manos firmes. La verdad, sea cual sea, siempre es mejor que la niebla.